Hoy vamos a analizar un documento con una idea, la verdad, muy potente. El título ya lo dice todo. La trampa del trabajo. Cómo se vendió el empleo como libertad cuando en realidad era una jaula de oro. Vamos a desgranar qué hay detrás de esta afirmación tan contundente. Y para que nos hagamos una idea de por dónde van los tiros, el documento arranca con un dato que te deja pensando. Sostiene que el 87% de los empleados muere sin un patrimonio neto significativo. Es una cifra que, como mínimo, choca. Claro, al ver ese número, la pregunta es casi obligatoria. Si se supone que el camino es trabajar para prosperar, ¿por qué, según esta fuente, la inmensa mayoría no lo consigue? ¿Qué es lo que falla en la ecuación? Y aquí viene el primer giro. El documento argumenta que esto no es un fallo del sistema, sino el sistema funcionando tal y como fue diseñado. Que no es un accidente, vaya, sino una construcción histórica muy intencionada. Venga, vamos a ver esa historia. Fijaos en la línea de tiempo que proponen. Empieza todo en 1820, cuando la revolución industrial necesita, trabajadores fijos y predecibles. Luego saltamos a 1913, un momento clave. El impuesto sobre la renta se empieza a cobrar antes de que el dinero llegue al bolsillo. Para los años 50, el sueño americano ata el sueldo al consumo y sobre todo a la deuda. El punto de inflexión, según la fuente, es 1971. Se acaba el patrón oro y el dinero cambia de naturaleza. Y ya en nuestro siglo, la gig economy le da una capa de modernidad a todo esto, con una supuesta flexibilidad. Cada paso, argumentan, es un eslabón más en la cadena. Y para que no quede duda de que esto, según el texto, es un diseño, sacan a relucir una cita atribuida a John D. Rockefeller, nada menos. El objetivo del sistema educativo no es crear pensadores, es crear trabajadores obedientes que paguen impuestos. Una frase demoledora que apunta directamente a la raíz del asunto. Vale, ya hemos visto el contexto histórico que nos plantean. Ahora vamos a desmontar la máquina a ver cómo funciona por dentro. Lo que el documento llama la anatomía de la trampa. 5 mecanismos concretos que nos mantienen, según ellos, justo donde estamos. El primer engranaje, el impuesto invisible. Y aquí la clave, el truco por así decirlo, no es cuánto impuesto se paga, sino cuándo se paga. Como empleado, pagas impuestos primero y luego ya ves qué haces con lo que queda. El empresario, sin embargo, invierte, gasta y luego paga impuestos sobre el beneficio. Este cambio en el orden, según el texto, lo cambia absolutamente todo a la hora de acumular capital. El segundo mecanismo, la deuda como estilo de vida. El sistema está perfectamente montado para que desde muy joven se tenga acceso a crédito para todo. El coche, la hipoteca, las tarjetas. Cada una de esas deudas, argumenta el documento, es un ancla. Un ancla que te fija tu puesto de trabajo porque, claro, hay que pagar las cuotas cada mes, lo que limita la capacidad de arriesgarse o de cambiar de vida. Y el peso de esto se ve muy claro en los números. Este gráfico, con datos de Latinoamérica, es brutal. De media, casi la mitad del salario se va directamente a pagar deudas. O sea, antes de empezar el mes, la mitad del esfuerzo ya tiene dueño. Es una losa tremenda para cualquiera que quiera ahorrar o invertir. Tercer punto, el tiempo secuestrado. Esto es fundamental. En un trabajo tradicional, lo que se intercambia son horas por dinero. Es un trato directo. El problema es que el día tiene 24 horas. Es un recurso finito. Por tanto, si vendes horas, tus ingresos también son finitos. No hay forma de escalar, no puedes inventarte más horas. Cuarto, y este es uno de los grandes mitos, la ilusión de la seguridad. Llevamos toda la vida escuchando que un empleo fijo es lo más seguro del mundo. Pues bien, el documento le da la vuelta por completo. Argumenta que depender de una única fuente de ingresos, que además controla otra persona, es la definición perfecta de riesgo. Si esa fuente falla, te quedas con cero. Y el quinto mecanismo, la pieza que cierra el círculo, el currículo como jaula. La educación tradicional, critica el texto, nos enseña a ser empleados fantásticos, pero no a ser dueños. Nos enseñan a seguir instrucciones, a cumplir horarios, a calcular el salario de otro, pero no a generar nuestros propios ingresos pasivos o a entender de verdad cómo funciona el dinero. Bueno, hemos pintado un panorama un poco oscuro, ¿verdad? Pero el documento no se queda solo en el problema. Ahora viene la parte de la solución, que no es una fórmula mágica, sino algo mucho más profundo, un cambio total de mentalidad. Y aquí está el meollo de la cuestión. Fijaos en la diferencia tan brutal entre una mentalidad y otra. La mentalidad de empleado se basa en vender tiempo por dinero y buscar seguridad fuera. La mentalidad libre se enfoca en construir activos que generen dinero y entiende que la seguridad real viene de esos activos. Y la clave, el cambio práctico más importante está en el orden. En vez de gastar y ahorrar lo que sobra, esta mentalidad propone invertir primero y vivir con lo que queda. Es darle la vuelta a la tortilla, vamos.
Entonces, ¿cómo se construyen esos activos? Pues el documento habla de una especie de escalera, de 4 niveles de ingresos. La mayoría está en el primer peldaño, el ingreso lineal, tiempo por dinero. El siguiente paso es el apalancado. Haces un trabajo una vez, como escribir un libro o crear un curso, y se vende muchas veces. Más arriba está el pasivo real, activos, como inmuebles en alquiler que trabajan para ti. Y en la cima, el capital compuesto. Tu propio dinero trabajando para generar más dinero. La libertad, según esta fuente, consiste en subir por esa escalera. Para que todo esto no se quede en palabras, el análisis saca la artillería pesada, los datos, las cifras que, según ellos, demuestran que el sistema funciona exactamente como lo han descrito. Por ejemplo, mirad esto. La edad de jubilación propuesta en varios países de Latinoamérica es de 68 años. Si la esperanza de vida de un hombre es de 73, pues haced las cuentas. 5 años. 5 años de supuesta libertad después de toda una vida trabajando. Da que pensar, ¿eh? Y este otro dato también es para enmarcar. Solo el 12% de los colombianos tiene algún tipo de inversión financiera. ¿Qué significa esto? Pues que el 88%, la gran mayoría, nunca ha tenido un activo que trabaje para ellos. Dependen al 100% de su tiempo. Y este gráfico es de los que duelen, porque explica muchísimas cosas. A un lado, lo que te da el banco por tus ahorros de media. Al otro, lo que suben los precios, la inflación. La conclusión es muy simple. Tener el dinero parado en una cuenta de ahorros es, en la práctica, perder dinero cada año. Tu capacidad de compra disminuye. Ahorrar así no es ahorrar, es empobrecerse lentamente. Y claro, detrás de los números siempre hay personas. El documento pone el caso anónimo de Carlos, un hombre de 52 años, toda la vida en la misma empresa, 28 años como contable. Un día, reestructuración y a la calle, con deudas, con pocos ahorros y dándose cuenta de golpe de que nunca había pensado en un plan B. Es el ejemplo perfecto de esa ilusión de la seguridad de la que hablábamos. Muy bien, hemos visto el problema, la historia, los datos y ahora la parte que muchos estaban esperando, el plan de acción. ¿Cómo se sale de aquí? El documento lo llama el plan de escape. Y propone un protocolo muy claro en 5 fases. La primera, audita tus cadenas, o sea, siéntate y calcula cuánto dinero necesitas de verdad para vivir, tu número de libertad. La segunda, elimina fugas de capital. Ataca primero las deudas más caras, las de las tarjetas de crédito. La tercera, y esto es muy interesante, construye tu primer activo digital para empezar a generar un ingreso extra. La cuarta fase, crea una cartera mínima. Usa ese dinero nuevo para empezar a invertir. Y el objetivo final, la quinta fase, que tus activos generen lo suficiente para cubrir tus gastos y reemplazar tu salario. La clave aquí, dicen, no es dejar de trabajar, sino tener el poder de elegir si quieres hacerlo o no. Y el análisis acaba así, con esta pregunta lanzada directamente. Ahora la información está sobre la mesa. A partir de aquí, la decisión de qué hacer con ella es de cada uno.